¿Qué pasaría si te dijera que en el mismo instante en que Jesús estaba siendo crucificado, la escena más intensa no estaba ocurriendo en el Gólgota, sino en los cielos? Todos conocemos la historia del Calvario, Jesús colgado en una cruz, soldados romanos, multitudes burlándose. Pero, ¿y si te digo que mientras el mundo veía sangre y dolor, el reino espiritual estaba en estado de guerra? Porque justo por encima del polvo y los clavos, dos de los ángeles más poderosos jamás creados estaban en posición, Miguel, el general del cielo, y Uriel, el portador de fuego y revelación. Ellos no estaban allí para mirar. Ellos tenían una misión que aterró al mismo Lucifer. Esta no es la versión que escuchaste en la escuela dominical. Esta es la historia que la Biblia deja entrever, pero que pocos se atreven a explorar. ¿Qué hacían Miguel y Uriel mientras el rey del universo moría colgado en un madero? Quédate hasta el final, porque cuando entiendas qué pasó en lo invisible aquel día, nunca volverás a ver la cruz igual. Y si eres nuevo aquí, bienvenido a Ecos de la Biblia, el lugar donde revelamos lo que otros no se atreven a contar, ángeles, profecías, guerra espiritual y los secretos más profundos de la palabra. Dale like, suscríbete y prepárate, porque esto te volará la mente. Vamos allá. La mayoría ve la cruz desde abajo, el polvo, las lanzas, los clavos. Pero, ¿qué estaba pasando por encima de todo eso? La Biblia dice que al mediodía, el cielo se oscureció. 3 horas enteras sin luz. No fue un eclipse. Fue un signo de que el mundo espiritual estaba en máxima tensión. Ángeles en silencio. Demonios al acecho. Y en medio de todo, el Hijo de Dios colgando entre el cielo y la tierra. Hoy, vamos a levantar el velo y entrar en esa dimensión. Veremos. ¿Qué hacían Miguel y Uriel exactamente en el Calvario? Porque Lucifer pensó que había ganado, y como perdió todo en minutos. Como Jesús no solo murió, sino que invadió el inframundo y arrebató las llaves de la muerte. Si pensabas que la cruz era solo clavos y madera, prepárate para ver la batalla legal más épica de la eternidad. La guerra invisible sobre la cruz. El cielo estaba oscuro, la tierra temblaba, pero en el espíritu, el silencio era ensordecedor. Miguel y Uriel no estaban allí como espectadores curiosos. Estaban en posición. Miguel, el general del ejército celestial, mantenía su espada levantada. No era para los romanos. No era para la multitud. Era para lo que no podía verse. Porque alrededor del Calvario, en dimensiones que nuestros ojos no pueden captar, demonios se agazapaban como buitres. Espíritus de confusión, acusación y muerte. Lucifer había reunido a sus huestes. Él pensaba que aquel día sellaría su victoria. Pero había algo que no entendía. El poder más aterrador no es el que se desata, es el que se contiene. Jesús colgaba del madero y podía haber invocado 12 legiones de ángeles. Podía haber destruido Roma con una palabra. Pero no lo hizo. Y ese silencio, esa obediencia, descolocó a todo el infierno. Porque el enemigo sabe algo que muchos creyentes aún ignoran. El verdadero poder no se mide por cuánto golpeas, sino por cuánto puedes soportar sin romper la misión. Miguel lo sabía. Por eso, su rostro no mostraba miedo, sino expectación. Sus alas, forjadas en luz y fuego, se agitaban como un huracán contenido. Uriel ardía como un sol. Su luz no iluminaba el monte, iluminaba el tiempo. Sus llamas viajaban en ecos proféticos, atravesando eras, llevando códigos de revelación que siglos después despertarían a hombres como Pablo, Juan y Agustín. Lucifer los veía. Y aunque no podía tocar a esos dos, su orgullo ardía de furia. No se atreverán. Rugió desde su trono de tinieblas. Pero él también lo sentía. Algo se estaba moviendo. Algo que ni siquiera los demonios más antiguos podían frenar. El cordero gemía, su sangre caía en la tierra, y con cada gota, el infierno se debilitaba. Y entonces sucedió. Jesús abrió la boca y gritó: Eli, Eli, lama sabactani. No fue un simple grito. Fue un terremoto en el mundo espiritual. Ese clamor atravesó dimensiones.
Desgarró el velo entre lo visible y lo invisible. Y en ese instante, Miguel apretó su espada con fuerza, y Uriel, con fuego en los ojos, inclinó la cabeza. Porque esa frase no era solo dolor. Era la señal. El rey estaba a punto de dar la orden que cambiaría la eternidad. El mandato oculto y la misión de Miguel y Uriel. A orden que el mundo no escuchó. No hubo trompetas. No hubo relámpagos. Ningún ángel descendió visiblemente sobre el monte. Pero en el espíritu, algo se activó. Cuando Jesús exhaló aquel grito, una orden salió de su espíritu como una descarga eléctrica que atravesó la eternidad. No viajó por el aire. No atravesó el sonido. Fue una orden espiritual, enviada directamente al corazón de dos seres. Miguel y Uriel. El mandato fue breve. Apenas unas palabras. Mantengan la línea. Protejan lo mío. Y con eso, se encendieron códigos celestiales. Principados, potestades, demonios y ejércitos enteros sintieron un escalofrío. Porque cuando el Hijo habla, la creación obedece. En ese momento, Miguel entró en modo guerra. Desde los días antiguos, Miguel ha sido el general del cielo. Combatió contra el dragón en Apocalipsis. Luchó contra príncipes demoníacos por naciones enteras. Pero ahora, su misión era distinta. No debía matar. No debía descender al monte y desatar fuego. Debía custodiar un intercambio legal en el mundo espiritual. Porque lo que Jesús estaba haciendo en ese madero no era solo físico, era un acto judicial. El pecado del mundo estaba siendo transferido. Cada culpa, cada condena, cada cadena, todo se estaba colocando sobre él. Y cuando hay una transacción tan grande, el infierno intenta infiltrarse. Intenta sabotear. Intenta acusar. Por eso Miguel se posicionó como un muro entre el reino de Dios y las regiones de tinieblas. Su espada ardía como un sol, y cada demonio que intentaba cruzar era fulminado antes de tocar la línea. Mientras tanto, Uriel cumplía una misión igual de crucial. Si Miguel es guerra, Uriel es luz. Donde Miguel blande la espada, Uriel abre misterios. Ese día, el universo estaba viendo algo que ni los ángeles podían comprender del todo, el Dios eterno muriendo por criaturas finitas. Y Uriel, con ojos como fuego blanco, comenzó a liberar ondas de revelación. Lo que Jesús hacía debía ser entendido, proclamado, predicado, porque de nada serviría la cruz sin la luz que la explicara. Así que, mientras la sangre goteaba sobre la roca, Uriel proyectaba el plan eterno sobre la historia. Sus llamas iluminaron los rollos del tiempo. Inspiró en secreto a hombres que escribirían evangelios, a profetas que verían visiones, a misioneros que arriesgarían todo. En otras palabras, Miguel protegía el acto. Uriel aseguraba que nunca fuera olvidado. Y entonces, el cielo contuvo la respiración. Porque Jesús estaba a punto de pronunciar las palabras que sellarían la victoria. Consumado es. Cuando esas sílabas salieron de su boca, la tierra tembló, pero en el espíritu, el universo se volcó. El velo del templo se rasgó. No solo tela. Era la barrera entre Dios y el hombre. Y cuando cayó, Uriel dejó caer un sello ardiente sobre esa revelación, el acceso estaba abierto para siempre. Miguel bajó la espada lentamente. No porque la guerra hubiera terminado, sino porque acababa de comenzar una etapa que nadie había visto venir. El descenso azul y la toma de las llaves. Cuando el rey entró en las sombras. Jesús ha exhalado su último aliento. El monte está cubierto de un silencio sepulcral. Los soldados recogen sus lanzas. El viento sopla con un frío extraño. Y los hombres solo ven un cuerpo inmóvil, clavado entre dos ladrones, mientras la tierra todavía tiembla por el rugido apagado del terremoto. Para los ojos humanos, todo terminó. Pero bajo sus pies, en la profundidad de los mundos invisibles, algo jamás visto estaba ocurriendo. Porque el alma del Cordero de Dios no subió primero al cielo, descendió. No fue poesía. No fue un recurso teológico. Fue real. Literal. Sobrenatural.
Cristo entró en las profundidades que los hebreos llamaban Sul, el reino de los muertos. Este lugar no era el infierno caricaturesco de las películas. Era un abismo inmenso, dividido en regiones. Un lado para los injustos, envuelto en tormento, oscuridad y desesperanza. Otro, llamado seno de Abraham, donde los justos esperaban, generación tras generación, la promesa que nunca llegaba. Entre ambos, un abismo imposible de cruzar. Hasta ese día. Cuando Jesús descendió, el inframundo entero tembló. Los espíritus caídos se estremecieron. Los ángeles rebeldes encadenados desde los días de Noé alzaron la mirada en espanto. Demonios antiguos se replegaron en la sombra. Porque algo santo estaba caminando en su territorio. Lucifer lo sintió antes que todos. El que se creía vencedor abandonó el Calvario convencido de que había destruido al Hijo de Dios. Pero ahora su reino estaba siendo invadido. No por ejércitos celestiales. No con estruendos ni fuego. Sino por un hombre que había muerto, y que caminaba con la autoridad del Eterno. Miguel descendió tras él. Uriel también. No como guerreros, sino como testigos. No para blandir espadas, sino para proteger un decreto que resonaría en todas las dimensiones. Porque lo que estaba por suceder no era una batalla física, sino un acto judicial que sellaría la eternidad. El Hijo Eterno, aún marcado por los clavos, cruzó los umbrales invisibles y llegó ante las puertas más antiguas del cosmos. Las puertas de la muerte. Las puertas del Hades. Puertas reforzadas por leyes espirituales. Puertas que ningún hombre, ningún ángel, ningún profeta había podido abrir. Y cuando estuvo frente a ellas, Jesús habló. No gritó. No rugió. Pronunció palabras que estremecieron las raíces del universo. Abrid, oh puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. Salmo 24, 7. Aquel salmo, que por siglos los hombres leyeron como poesía, se convirtió en un decreto judicial que reventó las cadenas del abismo. Las puertas se estremecieron. No porque fueran de hierro, sino porque estaban sostenidas por un principio legal, y ese principio acababa de ser cumplido en la cruz. En ese instante, Miguel levantó su espada incandescente, no para atacar, sino para dar testimonio. La orden del cielo ha sido validada. La redención es legítima. Lucifer apareció entre sombras, rodeado de principados, su furia convertida en desesperación. No tienes derecho. Rugió con la misma voz que alguna vez cantó en el cielo. Jesús lo miró. Su mirada era fuego. Sus palabras, sentencia. Toda autoridad me ha sido dada, en el cielo, en la tierra, y ahora aquí. Entonces sucedió lo inevitable. Jesús extendió su mano, y las llaves aparecieron. No eran llaves de metal, sino símbolos vivos de dominio eterno. La llave de la muerte. La llave del Hades. Cada una representando control absoluto sobre el destino de las almas. Miguel avanzó un paso, su espada brillando como un sol. No para guerrear, sino para certificar la transferencia de autoridad. Mientras tanto, Uriel desplegó un rollo de fuego que había estado sellado desde antes de los siglos, y cuando ese rollo se abrió, el sentido eterno de la cruz inundó los abismos. Los justos lo entendieron al instante. Abraham sonrió. Moisés se postró. David entonó el cántico que había escrito siglos antes. No dejarás mi alma en el Seol. La promesa estaba allí, frente a ellos, hecha carne y gloria. Ese día, el seno de Abraham se vació. Las cadenas del Hades cayeron, no por fuerza, sino por autoridad legal. Mientras el infierno entero quedaba en shock, Jesús reunió a los cautivos y comenzó el éxodo más glorioso de la historia. Cuando salió, no salió solo. Salió con multitudes detrás, con el primer ejército de redimidos marchando hacia la eternidad. Y mientras ascendía, Miguel resguardaba el camino como un muro de fuego, y Uriel sellaba con luz el decreto eterno. Lucifer quedó allí. Sin llaves. Sin poder. Sin nada. Y el universo escuchó un eco que nunca se apagará.
Consumado es. Lo que significa para ti. Ahora que lo sabes, detente un momento y piensa en esto. El día en que el mundo creyó que todo estaba perdido, el cielo estaba ejecutando la estrategia más perfecta y poderosa jamás diseñada. Mientras los hombres lloraban, se burlaban y daban por terminada la historia, dos de los ángeles más formidables del reino eterno permanecían firmes en sus puestos, y Jesús, el Rey de Gloria, avanzaba en silencio hacia la conquista más imposible de todas. Miguel no levantó la espada contra carne y hueso, no descendió como un héroe visible, pero en las regiones espirituales cerró filas, bloqueó todo intento del infierno de alterar el plan y mantuvo intacta la línea que separaba la victoria del caos eterno. Uriel no blandió un arma, pero derramó luz sobre las tinieblas, soltó misterios y revelación que viajarían por generaciones, y gracias a eso hoy, cada vez que abres la Biblia, esa misma luz sigue ardiendo en ti. ¿Y Jesús? Jesús no se limitó a morir. Él descendió, arrebató las llaves de la muerte y del Hades, y se levantó con autoridad sobre todo lo visible y lo invisible. ¿Sabes lo que esto significa para ti? Significa que cuando sientes que todo terminó, cuando tu vida parece hecha pedazos y el cielo parece callar, la realidad es que Dios sigue moviendo las piezas que el enemigo jamás podrá tocar. Significa que tu silencio no siempre es señal de derrota, a veces, tu silencio es el eco de la mayor victoria que está siendo gestada en lo secreto. Significa que aunque no veas nada, hay ángeles asignados a tu causa, y ningún decreto del infierno puede cancelar lo que Dios ya escribió sobre tu historia. Así que la próxima vez que te pregunten dónde estaba Dios cuando todo dolía, recuerda el Calvario. Recuerda que, incluso mientras Jesús sangraba, jadeaba y colgaba del madero, seguía dando órdenes invisibles que resonarían por toda la eternidad. Y esas órdenes, amigo mío, te incluyen a ti. Ahora dime, ¿qué parte estremeció tu corazón? ¿Fue la imagen de Miguel sosteniendo la línea contra legiones invisibles? ¿Fue Uriel derramando fuego y luz en el centro de las tinieblas? ¿O fue Jesús arrebatando las llaves del Hades frente a Lucifer, sellando tu libertad con su sangre? Escríbelo en los comentarios. Leamos juntos esta revelación. Y si esto encendió tu fe, comparte este mensaje con alguien que necesita saber que no estás solo en la batalla. Suscríbete, porque lo que viene, te sacudirá todavía más. Esto no fue simplemente historia. Esto es guerra. Y la victoria ya fue ganada.